Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura News, un espacio para revisar las principales informaciones que tenemos al día de hoy. Cuando hoy día es martes 29 de junio del año 2021. Y son muchísimas las cosas que vamos a ver hoy día en el programa. Vamos a ver qué significa esta nueva Carta del Atlántico. Hay que estudiar todos estos documentos para ver lo que se viene hacia adelante. Y de dónde vienen las políticas que se están aplicando localmente en distintos países. Esta nueva Carta del Atlántico de Biden que promueve este orden mundial globalista, según un excelente artículo de Alex Newman de The New American. Vamos a revisar otra información que tiene que ver con la persecución que están sufriendo algunos medios oficiales, programas oficiales, comunicadores oficiales por parte de esta hidra que a estas alturas existe, que se ha tomado completamente todos los espacios de la sociedad. Se está tomando, no solamente expropiando a los niños en diferentes partes del mundo, sino que además está acabando con la libertad de expresión. La democracia, creo que hay que aceptar que ya se la robaron hace bastante tiempo. Están cuestionando y robándose las elecciones en diferentes países. Esto lo vimos hace algún tiempo atrás. Esto y mucho más. Vimos cómo se iban a empezar a robar las elecciones en diferentes partes y iban a empezar a salir estos resultados bastante cuestionables, y aquellos que cuestionen todos estos resultados obviamente iban a ser perseguidos, tratados de locos, etc. Son muchas las cosas. Vamos a hablar de la guerra sin restricciones también, que es este nuevo modelo de conflicto que se está utilizando. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Chile, un país que ha dado la nota alta en este último tiempo, producto del alto nivel de inoculaciones en la población y ningún resultado, porque la verdad es que esto no tiene que ver con proteger a la gente, sino que todo lo contrario. Se trata de quebrar la economía, utilizar todo este tipo de artilugios para hacer este tipo de guerra sin restricciones hacia Occidente, hacerlo quebrar, para que los globalistas puedan, bajo este discurso del reemplazo del neoliberalismo, tener su nuevo orden mundial y establecer justamente esta dictadura totalitaria cuyo modelo es el comunismo chino. Bueno, esto y muchísimo más vamos a ver hoy día en este programa aquí en Contracultura News. Quédense atentos, ya volvemos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el programa. Además está decirles lo complicado que se vuelve cada día cumplir con esta labor de informar, porque la mayoría de los contenidos son suprimidos. Y por eso yo les dije desde un principio que había que olvidarse aquí de que estábamos en una democracia, y mejor es que nos concentremos en recuperar los espacios que nos han expropiado hasta el día de hoy. Creo que ahí está el verdadero propósito de todo esto. Primero, aceptar que la democracia ha sido secuestrada por una fuerza oscura, que se ha disfrazado de democracia, pero que la verdad está secuestrando todos los espacios, incluso la vida humana como tal. Por lo tanto, hay que aceptar esta realidad y hay que buscar la manera de poder recuperar nuestra apreciada democracia que algún día tuvimos. Hoy día estamos sumergidos en lo que se llama la guerra sin restricciones. Todo esto se publicó hace bastante tiempo atrás y hoy día es más real que nunca. Todo esto tiene que ver con dos coroneles superiores de la Fuerza Aérea que hablaron sobre algunos escenarios de guerra y el arte operacional en una era de globalización, cómo iba a ser este nuevo modelo de guerra, y esta guerra que le llamaron guerra más allá de los límites. Así que todo esto partió con un libro sobre estrategia militar que se escribió en el año 99, que, como les decía, son dos coroneles del Ejército Popular, además de la liberación chino, Qiao Liang y Wang Xiangshui. ¿Qué fue lo que ellos plantearon aquí? ¿Y por qué es tan importante esta información para que puedan entender esto? Porque la principal preocupación era cómo una nación como China iba a vencer y cómo iba a derrotar a un oponente que era tecnológicamente muy superior como Estados Unidos, y qué tipo de medios iba a utilizar para poder hacer esto. Así que en lugar de centrarse en esta confrontación militar directa, iban a ocupar otros medios, como por ejemplo la guerra política también. También el uso de herramientas legales, lo que se llama lawfare, medios económicos también, como palanca
para asfixiar al oponente y así eludir la necesidad de una acción militar directa donde podrían justamente ser más vulnerables. Es importante entender esto porque si ustedes se fijan, el uso de las herramientas legales, el uso de la guerra política, el uso de la guerra económica, todo esto lo estamos viendo absolutamente todos los días. La guerra contra la familia, lo que tiene que ver con la expropiación, el romper el núcleo de la familia a través de la expropiación de los hijos y llevar a los hijos a ser literalmente educados por el Estado, cuyo único propósito es tener una sociedad de esclavos, porque están formando esclavos, no seres pensantes, seres libres. Si no, no habría ningún interés en intervenir a nuestros niños. Y eso es lo que está pasando ahora y la gente lamentablemente no se da cuenta de lo que hay aquí detrás. Por eso quise partir con esto. Mucha gente además se confunde tratando de pedirle a los medios de información que den soluciones concretas a esto. Lo primero que hay que hacer es saber lo que está pasando y eso es donde estamos fallando. La gente no reconoce lo que está pasando. Por ejemplo, reconocer los puntos de la Agenda 2030, por ejemplo, es clave para poder establecer e identificar a aquellos que la están promoviendo y además identificar qué es lo que están promoviendo y cómo se relacionan estas políticas a los objetivos del desarrollo sostenible, que no son otra cosa que un plan de dominación global, donde la reducción de la población es algo fundamental. Así que todas estas personas que dicen que son amantes de la libertad y de la democracia, bueno, deberían estar muy comprometidas en este tipo de lucha y informándose, viendo a qué tipo de candidatos están apoyando. Las debilidades que tenemos son múltiples, muchas en aspectos militares. Para poder conquistar a los países es evidente que necesitan estudiar estas debilidades y ver cómo es el pensamiento militar de cada país. También ver los términos de tecnología, de acceso a la tecnología que tienen estos ejércitos. ¿Por qué hablo de ejércitos? Porque lo que estamos viendo es una toma del control total donde se está eludiendo el enfrentamiento directo con los ejércitos. Toda esta doctrina militar además evoluciona porque la nueva tecnología hoy en día permite nuevas capacidades y eso lo hemos visto en el último tiempo. Así que todo esto es una consecuencia de que muchas veces no se considera el panorama más amplio de una estrategia militar que a veces incluye factores legales, también involucra factores económicos y al no tener cubierta todas estas áreas, los países se vuelven vulnerables a este tipo de ataques en este sentido. Pero ¿cuáles son estos métodos alternativos de ataque? Reducir, por ejemplo, al oponente se puede lograr de varias maneras distintas a la confrontación militar directa. Estos métodos alternativos tienen la misma e incluso mayor fuerza destructiva que la guerra militar y han producido serias amenazas diferentes a las del pasado y en muchas direcciones para la seguridad nacional. Por ejemplo, tenemos el lawfare, esta acción política a través de organizaciones transnacionales o no gubernamentales. Aquí entra todo el juego de las ONGs, que pueden producir un cambio de política que sería imposible lograr de otra manera. Todo esto debido a la naturaleza internacional del mundo moderno, al activismo, a todo lo que eso involucra, estas famosas palabras, empoderamiento. Todo esto que están escuchando ustedes es parte del lawfare, esta guerra contra la corrupción, que promueve la corrupción por un lado, y por otro lado emergen todas estas organizaciones transnacionales no gubernamentales. ¿Para qué? Para poder controlar esa corrupción, por ejemplo. Así que es mucho más fácil para los estados-nación afectar la política, por ejemplo, en otros estados-nación, a través de un poder como este. Aquí hay múltiples ejemplos, múltiples. Hemos visto lo que ha pasado en diferentes ejércitos donde están empoderándose con las banderas LGTB. Acabamos de ver eso en el ejército norteamericano. Lo acabamos de ver hace unos días atrás en Carabineros de Chile, etcétera.
tenemos una serie de elementos aquí. El rol de las organizaciones no gubernamentales es fundamental para ir cambiando la política. Tenemos también la guerra económica. Hoy en día todo está interconectado en esta economía global y las naciones pueden infligir daños graves a economías de otras naciones, por ejemplo, sin tomar ningún tipo de acción ofensiva, nada más que haciendo negocios y sabiendo negociar, sabiendo dónde invertir, pero que esas inversiones concretas tengan un carácter de estrategia militar, como lo vemos. Por ejemplo, en el caso de China, muy interesada en controlar las redes eléctricas, muy interesada en invertir en energías renovables, muy interesada en controlar, por ejemplo, los sistemas de tránsito de las ciudades, muy interesada en controlar los sistemas de crédito social a través de la imposición que se está haciendo hoy con todo este sistema de control social, valga la redundancia, que viene producto de todo esto que ustedes saben, pero que finalmente termina en un sistema de crédito social. El control, además de la salud de las personas a través de este sistema de crédito social y este sistema de salud global administrado por China, proporciona, imagínense el poder de lo que estamos hablando. Estamos fallando en leer la realidad, de leer exactamente lo que está pasando, mientras algunos se pelean entre unos y otros, mientras otros están tratando de levantar figuras del pasado. No nos estamos dando cuenta cuánto ha avanzado la tecnología hoy en día, cuánto ha avanzado este nuevo modelo de guerra, porque jamás el comunismo desapareció. Y para los que tengan dudas de eso lo vamos a ver en los próximos programas. Así que aguántense. Tenemos, por ejemplo, la guerra de redes. Hemos visto esto en innumerables ataques que se han hecho a distintos países donde se encuentran estos hackers extranjeros creando cuentas. ¿Para qué? Para ayudar a la insurrección, para crear un ambiente febril en el aire y que por supuesto esto ayude a inflamar más los ánimos y que la gente esté peleada entre compatriotas. Todo esto se trata, cuando la gente está dividida dentro de un país hay que poner mucha atención porque alguien va a sacar provecho de eso. Y eso siempre ha sido así. Así que aquí, dentro de esta guerra de redes, tenemos el ataque, por ejemplo, a redes. Recordemos que las redes son cada día más importantes, no solamente en el intercambio de datos, sino también en el transporte, en las instituciones financieras, en las comunicaciones, en el control de tráfico aéreo, en el control de las ciudades. O sea, hoy día todo está completamente interconectado en los sistemas de alimentación eléctrica y mil cosas más en el Internet. Así que todo este tipo de ataques que se inhabilitan por las redes pueden paralizar fácilmente grandes áreas de la vida que dependen de ellas para su coordinación. Un ejemplo, por ejemplo, de esta guerra de redes sería cerrar una red que suministra energía. Hemos visto algunas cosas como esas que han pasado, misteriosas cosas que están sucediendo. Si hay, por ejemplo, una falla significativa en la red eléctrica causada por un ataque, podrían además producirse cortes de energía masivos, lo que paralizaría la industria, la defensa, la medicina y todas las demás áreas de la vida. Por ejemplo, iWar se denomina esto. La guerra de redes, iWar. Conceptos nuevos que tenemos que empezar a incorporar a nuestro diccionario el día de hoy, aquí en este episodio de Contracultura News. ¿Qué más tenemos? Otro ejemplo es el terrorismo. Ejemplo de amenazas a las naciones dentro del alcance de este concepto que hablamos en un principio. Estamos hablando de la guerra sin restricciones, una guerra no convencional para poder derrotar enemigos más poderosos en términos bélicos. ¿Dónde se ocupa esto? ¿Cómo se ocupa esto, por ejemplo? ¿Cómo se ocupa el terrorismo aquí? Bueno, es utilizado por grupos para obtener esta satisfacción de ciertas demandas que necesitan concretar. Incluso, además, si estas demandas no se satisfacen, un ataque terrorista puede tener efectos enormemente desproporcionados en el bienestar nacional. Uno solo, por ejemplo, no tiene que minar
o puede mirar la crisis económica que siguió a los ataques terroristas contra Estados Unidos, vamos a decir entre comillas, o las amplias medidas de seguridad implementadas después de estos mismos ataques, cómo cambió absolutamente todo después de esto. El terrorismo además sabemos que erosiona el sentido de la seguridad, el bienestar de una nación, incluso si los efectos directos de los ataques solo afectan a un pequeño porcentaje de la población. Diezman además la moral, dan una percepción de inseguridad, de vivir en un lugar sin Dios ni ley. Eso es lo que experimenta la gente que vive bajo el yugo de estos malhechores, de estos desalmados, aquellos que no tienen alma, y que utilizan las herramientas del mal para poder conseguir un objetivo que se disfraza de objetivo político. ¿Qué hacer? Todo el mundo va a preguntarse eso. Bueno, hay una mentalidad anticuada hoy en día que considera, por ejemplo, la acción militar como la única acción ofensiva. Pero esta es inadecuada hoy en día, dado que la nueva gama de amenazas son completamente diversas, vamos a decir. Por lo tanto, los autores que han hablado de este tipo de guerra nueva están hablando de que hay que formar una fuerza compuesta en todos los aspectos que están relacionados con el interés nacional. Y además, dado este tipo de fuerza compuesta, también es necesario que este tipo de fuerza compuesta se pueda convertir en un medio que pueda finalmente utilizarse para operaciones reales. Estamos hablando de una defensa, de construir una defensa, donde se conjuguen todos los aspectos que tengan que ver y estén relacionados con el interés nacional. Si se fijan hoy día, ustedes, es el interés nacional el que está haciendo de todos las áreas, los ámbitos, las aristas del interés nacional son las que están siendo atacadas. ¿Ustedes creen que eso es por coincidencia? Nos han hecho creer aquí de que todo esto es espontáneo, de que la sociedad está evolucionando hacia otros estadios, producto de la natural evolución humana, cuando todo esto ha sido de manual, por decirlo menos. De manual. Hemos dicho, vienen por absolutamente todo. ¿Qué falta para que la gente se dé cuenta de eso? Hoy día están tratando de instalar ya el discurso de robarte tu casa, literalmente. Hace algunos días atrás, todavía ni hablaban de esto en Chile. Tuvimos un invitado aquí en el programa, Nelson Machín, que nos hablaba cómo Fidel Castro se consagró en el poder, convirtió a los arrendatarios en dueños de las propiedades. Y con eso nadie más se iba a oponer al sistema, porque nadie quería volver a arrendar. ¿Quién quiere volver a arrendar si lo están convirtiendo en dueño de esa propiedad? Y mediante el discurso incendiario del Papa Francisco, hemos visto cómo esto se ha transformado y están tratando de normalizar esto. Vemos una serie de series en Netflix y en otros lugares con este tema de la programación predictiva, donde están instando a la gente a quitarle a otros lo que tienen. Esto nunca ha terminado bien, señoras y señores. Así que toda esta nueva gama de opciones, realmente combinada, además con el costo creciente, tanto político como financiero, espiritual, podemos decir incluso, psicológico, de librar una guerra tradicional da como resultado finalmente el dominio creciente de estas nuevas alternativas a esta acción militar tradicional. Un Estado que no hace caso de estas advertencias se encuentra en una situación desesperada. Esa es exactamente la situación en la que nos encontramos hoy día. Identificar primero la amenaza, de dónde viene, porque hoy día todo esto se está haciendo bajo el velo, ¿cierto?, de la democracia. Por lo menos lo hacían hasta algún tiempo estaban guardando la compostura, pero ya cruzaron el Rubicón con esto de la expropiación de los niños, y aquí ya no hay vuelta atrás, lamentablemente, porque el Estado ha entrado
literalmente está entrando con todo el poder que le diste para que resguardara tu integridad, para que respetara tu libertad, tus derechos, está entrando y metiéndose directamente con tu cuerpo, con tus hijos, destruyendo tu país. Aquellos políticos que están trabajando para todo este sistema, la mayoría de ellos están completamente vendidos a esto, está de moda, por lo tanto todos siguen la misma corriente, nadie se atreve a decir algo en contra, muchos de ellos por una ignorancia supina, no tienen idea de lo que está pasando, y eso es lo más desesperante. He ahí la situación desesperada que hablábamos hace algún tiempo. Esta defensa contra esta guerra sin restricciones, si quieren encontrar más información de esto, porque esto no es algo mío, sino que esto lo hicieron hace algún tiempo en este libro sobre estrategia militar, que se llama La guerra más allá de los límites. Son ellos mismos los que están hablando de esto y de la manera como se puede derrotar a un oponente que es superior. En este caso, los países, aunque sean pequeños, son superiores, porque no puedo conquistar el mundo completo. Imagínense una alianza de países que se van a alinear en una defensa contra el globalismo, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, la figura clave de muchas de las cosas importantes que hizo el presidente Trump en Estados Unidos. Estaba claramente empezando a impulsar, aunque no con mucho éxito, alianzas de diferentes tipos. Pero no ha habido maduración aún para esto, exceptuando algunos ejemplos que son dignos de destacar, como el presidente Bolsonaro en Brasil, que se ha opuesto fervientemente a la mayoría de este tipo de cosas, que también se opuso fervientemente a la intervención de China, a pesar de que la presión que tuvo Bolsonaro dentro, no solamente del propio gobierno, sino que en diferentes estados para meter a los chinos era abrumadora hasta el día de hoy. Así que todas las cosas tienen 2, 3, 4 lecturas y como siempre decimos acá, no se queden con esta impresión. Pero esto que están diciendo estos señores, estos dos coroneles superiores de la Fuerza Aérea sobre estos escenarios de guerra y todo el arte operacional ahora en esta guerra de la globalización, que habla de esta guerra sin restricciones, es algo completamente clave. Así que no pierdan de vista eso. ¿Qué más tenemos hoy en día? Bueno, siguiendo este tipo de conflicto no convencional, por ejemplo, ustedes conocerán al gran presentador norteamericano, Tucker Carlson, que ha confirmado que la NSA los está espiando, la Agencia de Seguridad Nacional, ¿cierto? Así que Tucker, que es presentador de este programa de cable que es más visto en Estados Unidos, ha confirmado el día lunes a su audiencia que la Agencia de Seguridad Nacional de la administración del señor Biden lo ha estado espiando electrónicamente. Y por supuesto esto es un delito según la ley federal. Según él, están tratando de recopilar algún tipo de información que podría usarse para sacar su programa del aire. Están desesperados con sacar a Tucker del aire. Recordemos que Tucker ha criticado la administración Biden. Escuchamos además a un denunciante dentro del gobierno de los Estados Unidos que se acercó para advertirnos que la NSA, la NSA y la Agencia de Seguridad Nacional están monitoreando nuestras comunicaciones electrónicas y plantea filtrarlas en un intento por quitar este espectáculo del aire. Ya no hayan qué hacer para sacarlo. Así que no hay mucho que... Todo este caso de Tucker, está mostrando, está poniendo al descubierto cómo se espía, cómo se acaba con la libertad de expresión, con las voces disidentes, con la democracia. Porque ni siquiera estamos hablando de voces disidentes, estamos hablando de que se supone que en una democracia hay un derecho, ¿cierto?, a expresar opiniones distintas y a participar de la democracia. Y eso involucra
la libertad de expresión. Así que no vengan a confundir las cosas, ni sean hipócritas y no sean cínicos. Aquí cualquiera que quiera acabar con la libertad de expresión de otra persona es un totalitario. Punto. Punto. Espiar a los periodistas de la oposición es incompatible con la democracia. Si no lo están haciendo a nosotros, una y otra vez definitivamente no lo están haciendo a nosotros. Es casi seguro que lo están haciendo a otros. Esto da miedo y debemos detenerlo de inmediato, advirtió. ¿A cuánta gente más le está pasando esto? Muchísimos. Impresentable. Pero esa es la nueva normalidad, ¿cierto? Alex Newman, del newamerican.com, en un excelente artículo habla de la nueva Carta del Atlántico que les mencioné, de Biden, y que promueve este orden mundial globalista. Adelantémonos un poco a lo que está pasando. Muchas de las cosas que ya advertimos que iban a pasar, ya están pasando y tenemos que continuar viendo qué es lo que viene por delante. No sacamos nada con hablar de cosas que la gente ya no reaccionó. Hay cosas que hicimos, por ejemplo, un programa con Margarita Rojo advirtiendo de todo lo que significaba la ESI y etcétera. Llegó a tener 250.000, 270.000, no sé, reproducciones. Sigamos avanzando. Aún así, todo indica que esto lo van a aprobar. Hay que seguir avanzando. Recordemos, el sueño globalista de fusionar a Estados Unidos con las naciones de Europa, bajo este régimen transatlántico irresponsable, que ha recibido un gran impulso este mes en una controvertida nueva Carta del Atlántico, que la firmó Joe Biden y el primer ministro británico, por supuesto, Boris Johnson, que está en todas. Este documento, ¿qué es lo que hace? Presenta una vertiginosa variedad de esquemas internacionalistas del gran gobierno, incluido el desarrollo sostenible, las alianzas militares enredadas, el alarmismo del calentamiento global provocado por el hombre y el llamado orden internacional basado en reglas. Todo eso lo sabemos, nada de eso es nuevo para aquellos que siguen este canal. Todo este acuerdo, que por supuesto es inconstitucional y no ha sido ratificado por el Senado de Estados Unidos como se requiere para todo este tipo de tratados, en realidad juega con esta famosa Carta del Atlántico original que vimos en unos programas anteriores y que fue firmada por el presidente Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill en el año 1941. ¿Qué es lo que promovía este documento? Tiene ya 80 años y prometía buscar el desarme de las naciones y construir un nuevo orden mundial, como lo expresó el Washington Post, después de la aniquilación de la tiranía nacionalsocialista nazi en Europa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía este documento? La idea era que el gobierno de los Estados Unidos incluso se uniera formalmente en este esfuerzo de guerra. Sentó además las fases para que la Reserva Federal rompiera las promesas de campaña, que Franklin Delano Roosevelt rompiera todas estas promesas de campaña e involucrara además a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, mientras construía toda esta maquinaria de la guerra soviética y sentaba además las bases de las Naciones Unidas. Todo esto para tener en perspectiva, podemos considerar hoy día que la Unión Soviética aprobó además la Carta del Atlántico original en el año 1942. Pero ¿qué pasa ahora? Este nuevo documento se ha firmado al margen de la reunión del G7 en Inglaterra, este mes también, todo esto con el pretexto de crear un futuro pacífico y próspero. Los dos gobernantes dijeron que tienen esta intención de fortalecer las instituciones, las leyes, las normas que sustentan la cooperación internacional para adaptarlas a los nuevos desafíos del siglo XXI. Bueno, esta misma gente habla de futuro pacífico y próspero y son los que tienen el mundo en las condiciones en que está. Aunque aquí hay una mezcla de responsabilidades, no se puede culpar solamente a los globalistas porque no hubiesen llegado tan lejos si la gente no hubiese permitido que la idiotizaran, que la estupidizaran. Así que esta es una responsabilidad compartida.
En otras palabras, lo que pretenden hacer aquí es que estas instituciones de gobernanza global se fortalezcan y se fortalezcan aún más sobre las naciones y los pueblos, robándonos absolutamente todo, mientras que se intensifican los esfuerzos para socavar a todos los críticos de esto. Ellos dicen: trabajaremos a través del orden internacional basado en reglas para abordar juntos los desafíos globales, agregó el dúo utilizando la retórica globalista estándar, dice Alex Newman. Además, la OTAN, sabemos que es una subsidiaria, ¿cierto?, de la ONU, que está y siempre ha estado a disposición de la ONU para hacer cumplir los objetivos globalistas, es el ejército de las Naciones Unidas, todo esto a punta de pistola. Se promociona como clave para este nuevo orden. Nuestros aliados y socios de la OTAN siempre podrán contar con nosotros, afirma el documento, que pretende comprometer a las naciones involucradas con la seguridad colectiva y la estabilidad internacional. Además, se comprometieron a ayudar a desarrollar reglas globales para el comportamiento responsable del Estado. Comportamiento responsable del Estado. Le van a decir a los estados que prácticamente no van a existir cómo se deben comportar, por supuesto, porque van a estar ellos arriba dirigiendo toda esta orquesta. Leyes globales para las naciones, en todo, desde el uso del Internet hasta las armas. Desde el Internet hasta las armas. Incluso las amenazas para la salud también se abordaron en este documento, por supuesto. ¿Qué cosa más importante? Estar preocupado de la salud de todo el mundo. Controlar a la gente por la comida y por la salud. Todo esto teniendo en cuenta, obviamente, en la forma en que Biden y Johnson lidiaron con el COVID, usurpando poderes sin precedentes. Así que podemos hablar, según Newman, que esto es una señal siniestra. Comentarios al respecto. El pez gordo de la gobernanza global del Consejo de Relaciones Exteriores, Stuart Patrick, señaló que la Carta del Atlántico original incluyó en la planificación de las principales instituciones multilaterales que llegarían a gobernar el mundo de la posguerra. Piense, por ejemplo, en la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Consejo de Relaciones Exteriores, etc. Así que esta nueva carta aspira a algo similar. Y dicen que Biden y Johnson se ven a sí mismos como líderes en tiempos de guerra y que este acuerdo repudia las doctrinas de política exterior pro soberanía de Donald Trump, Estados Unidos primero, por ejemplo. Y Biden una vez bromeó diciendo además que trabajó para el jefe del Consejo de Relaciones Exteriores, Richard Haass, por lo que además no es de extrañar que esté cumpliendo todas las órdenes de esta organización globalista. ¿Qué otra cosa hay aquí? El cambio climático, por supuesto, el desarrollo sostenible. Todo esto provocado por el hombre, el cambio climático, ¿cierto? Antropocéntrico, que también es una clave para este nuevo acuerdo globalista, tanto a nivel nacional como internacional. O sea, todo esto está basado en el miedo, en las crisis interminables. El mundo, mientras esta gente siga gobernando, no va a haber paz aquí en la Tierra. Eso está claro. Sin embargo, son ellos los que promueven toda esta paz, que te dicen que te van a sacar de la pobreza, que van a ayudar al mundo. Los frutos, ¿dónde están los frutos? Siempre decimos lo mismo. Tienen al mundo al borde del abismo y es justamente lo que quieren, crear la rabia en usted, que usted esté enrabiado por todo lo que le están haciendo y que reaccione a tal punto que diga: ¿sabes qué más? Para arreglar esto, hagan lo que quieran. A mí ya no me importa. Estoy desmoralizado, tengo miedo, no tengo nada. Hagan lo que quieran para arreglar esto. Klaus Schwab lo dijo. Utilizarán el descontento y la rabia de la gente. Así que mucha gente decía, no, todo esto de la izquierda radical no puede estar aliada con los grupos de poder más grandes del mundo. Bueno, ahí lo tienen. El comunismo ya no existe, como esto de, por ejemplo, en Chile decía la nueva constitución, ¿no? Que esto no, es que el comunismo no existe, qué estupideces están hablando ustedes de que toda esta gente tiene una agenda de izquierda, si hay gente que quiere cambios. Bueno, ahí ¿quién termina ganando acá? Ves que hay una de estas insurrecciones en los diferentes países, están siempre los mismos que la están financiando, se usan exactamente las mismas técnicas, ¿y qué es lo que viene después?
un gobierno comunista. Y el comunismo, como decía un amigo, es el mejor negocio del capitalismo o de los globalistas. Es un arma que utilizan para controlar a la gente y para mantener a la gente dividida. El miedo es clave. Por ejemplo, en Chile hay un señor que se llama Daniel Jadue, impresentable defensor del comunismo, una de las ideologías más perversas que ha asesinado más gente en la historia de la humanidad, pero sin embargo todavía hay tarados que creen en eso. Porque son malas personas, punto. No les interesa en lo más mínimo el bienestar de la gente y la participación de otras personas en la sociedad, si es que no son simplemente ellos, y si no son ellos los que controlan todo el juego. Y eso es porque tienen autoestimas bajísimas. Es gente con serios problemas. Solamente una persona con serios problemas pretende hacer de su modo de vida el controlar al resto de las personas. Eso no es estar sano. Bueno, esta persona promueve un sistema completamente comunista, habla de todo lo que sabemos, no vamos a entrar en detalles, pero quiere robar absolutamente todo, expropiar todo, ¿cierto? En nombre de la igualdad, la justicia social y además, por supuesto, promover la pobreza para que haya más igualdad, ¿cierto? Pero eso es parte también de este juego macabro de generar el terror en la sociedad. La alternativa, ¿cuál es la lectura que tengo yo? Todo el mundo está erróneamente hablando de Jadwe, lo que pretende hacer Jadwe. El problema es que lo que va a hacer el que va a ganar las elecciones, que va a ser probablemente alguien que la gente va a terminar votando por él, va a ser alguien de centro derecha, que va a ser un progre más, va a ser un servidor de esta agenda luciferina, pero en el fondo la gente va a votar por el mal menor, entonces van a elegir a ese y no a Jadwe. Jadwe crea el terror para que voten por otro, que va a hacer exactamente lo mismo que Jadwe, porque la agenda 2030 que está detrás de todo esto es exactamente igual a lo que promueve Jadwe, con un marketing un poco mejor y no tan pasado a naftalina. Pero igual te quieren expropiar absolutamente todo, igual se quieren quedar con tus hijos, igual quieren acabar con la libertad de prensa. Bueno, todas esas cositas que está diciendo este señor, que no lo tienen ahí nada más que para generar el pánico en la población. Y lamentablemente la gente sigue hablando y hablando y hablando de él, porque al hablar de él van a generar más pánico. Y van a terminar diciendo, no, mejor voto por Lavín o voto por este otro para que no caigamos en esta desgracia. Grave error. Grave error. ¿Cuál es la solución y cuál es el candidato? Bueno, esperemos que salga alguno. Que sea alguien de verdad. Y que no signifique seguir resucitando a este muerto, lleno de corrupción, que es nuestro sistema actual que tenemos. Todo este gobierno que tenemos el día de hoy, que es lo mismo que vemos en Estados Unidos, que vemos en Francia, que vemos en Inglaterra, con todos estos disfrazados de conservadores o disfrazados de defensores de la libertad o de la democracia, apoyan todo esto, estos grandes gobiernos globalistas que son desarrollados por la ONU, sus objetivos del desarrollo sostenible, están ahí para perseguir a todo aquel que se les oponga, para aterrorizar a la gente normal que ha sido la más afectada con todo esto, la gente que más está sufriendo, la gente que simplemente quiere trabajar, que ni siquiera a veces quiere involucrarse en política. Esa es la gente que más está sufriendo hoy día. La gente que simplemente quiere criar a sus hijos. No, eso no es permitido, ¿cómo se te ocurre? Ir a trabajar no es permitido, ¿cómo se te ocurre?
tener un emprendimiento. No, no es permitido. ¿Cómo se te ocurre? Vamos a transferir todo este poder a los grandes grupos económicos, y de eso se trata este juego. A la gente que simplemente quiere tener una opinión, tampoco es permitido si estás en contra de nosotros. Es impresentable, y esto habla de el nivel moral, espiritual y intelectual de la sociedad, que ha sido completamente idiotizada para aceptar lo inaceptable. Y eso es un juego macabro, porque por otro lado se ríen poniendo ya en sus medios de prensa las cosas más inaceptables, pero eso tiene una doble lectura, porque aquellos que están enfermos, eso lo aceptan como algo normal y casi es una redención para ellos, de que acepten su visión del mundo torcido. No importa que eso dañe a la gente sana, no, eso no importa. Pero por otro lado, es una trampa macabra, porque desmoraliza a la gente decente, a la gente que simplemente quiere criar a sus hijos. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy día. Y nos faltan los idiotas que le echan más combustible aún al fuego con todo esto. Y siguen jugando a dividir a las personas en uno y otro bando. ¿Cómo se reirán? Así que toda esta alianza transatlántica, de lo que estábamos hablando, es otra evidencia de las inclinaciones, por ejemplo, en este caso del presidente Biden, que proviene además de su tiempo como vicepresidente, más de, creo que son 40 años ya en esta carrera. Así que esta Carta del Atlántico es un esfuerzo por resucitar todas estas ideas detrás de este esquema globalista, respaldado además por Obama, que es conocido como la Asociación Transatlántica del Comercio e Inversión, la TTIP, que sentó las bases, o al menos habría sentado las bases eventualmente para fusionar Estados Unidos y Europa. Esta unión bajo un régimen supranacional similar al que gobierna la Unión Europea. Este es un sistema federalista mundial. Primero unieron a las naciones de Europa en un solo régimen. Luego, fusionar Estados Unidos bajo un gran gobierno transatlántico llamado la Unión Atlántica, y los operativos globalistas del Consejo de Relaciones Exteriores y otros además dentro del gobierno de Estados Unidos han estado ya trabajando diligentemente hacia ese objetivo desde al menos el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto está de moda, ¿se dan cuenta? Esto es lo que repiten los parlamentarios, pero vayan a preguntarle a la mayoría de esos parlamentarios si tienen idea de lo que es el Consejo de Relaciones Exteriores o la Comunidad Atlántica, ¿cierto? No tienen idea. Y si les preguntan y no saben, no son teorías de conspiración, no van a ver esbozada esa sonrisita estúpida que tienen, entre nerviosa y estúpida. El presidente Kennedy, el 4 de julio del año 1962, dijo lo siguiente: diré aquí y ahora, en este día de la independencia, que Estados Unidos estará listo para una declaración de interdependencia, que estaremos preparados para discutir con una Europa unida las formas y medios de formar una asociación atlántica concreta, una asociación mutuamente beneficiosa entre la nueva unión que ahora está surgiendo en Europa y la antigua Unión Americana, dijo. Esto se convertiría en una federación global, continuó el presidente, porque la sociedad atlántica de la que hablo no mirará solo hacia adentro, preocupada por su propio bienestar y avance. Debe mirar hacia afuera para cooperar con todas las naciones, para satisfacer su preocupación común. Serviría de núcleo para la unión final de todos los hombres libres, los que ahora son libres y los que juran que algún día serán libres. Influencia globalista, ¿se dan cuenta?
Henry Kissinger lo explicó claramente con su nuevo libro Orden Mundial, World Order se llamaba el libro. Dijo, la búsqueda contemporánea del orden mundial o gobierno mundial requerirá una estrategia coherente para establecer un concepto de orden, gobierno regional, entre paréntesis, dentro de las diversas regiones y relacionar estos órdenes regionales gobiernos entre sí, escribió. Ahí tienen algunas cosas importantes de lo que está pasando hoy día. Yo creo que es complicado, pero cualquier cosa que trate de hacerle el quite a estos asuntos que son los asuntos medulares de hoy en día, no son más que una distracción y están jugando un extraño juego, tratando de jugar a ser políticos, jugar a darle soluciones a las personas. Pero si no se establece un método de defensa concreto aquí, que parte por primero estar informado, ver lo que está pasando, y después poder identificar claramente cuáles son esas políticas que se están llevando a cabo y que la gente se vaya involucrando a nivel no solamente parlamentario, sino que también dentro de las comunidades, para que aprendan a detectar todos estos influjos, todos estos tentáculos de esta hidra que hay ahora, que es esta Agenda 2030, mediante la cual se pretende realizar este gobierno mundial y que lo involucra absolutamente todo, desde el control de su salud, el control de las aguas, mientras reclaman que quieren aguas, ¿cierto? Mientras el control de tu libertad personal, ¿cierto? De la propiedad. Y para todo esto ocupan el miedo. Si todo lo que hoy día estamos viviendo en un mundo del miedo. Y creo que hay que liberarse de ese miedo. Ese es el mensaje con el que me quiero ir de este programa hoy día, porque al ver uno todo esto es absolutamente abrumador. Pero estamos presos de esto, ¿por qué? Porque todavía estamos sintiendo ese miedo. El día que dejemos de sentir ese miedo y que querramos, por último, enfrentarnos a esto, y si es necesario morir como hombres libres, ese día ellos van a retroceder. Y van a ser ellos quienes tengan miedo del hombre libre, porque deberían tener miedo del hombre libre. Y lo tienen. Porque ahí hay una fuerza inconmensurable a la cual no se pueden oponer. Estaríamos con todas las fuerzas del universo y de Dios de nuestro lado. Pero mientras sigamos sumergidos, sumidos en el miedo, es imposible poder ganar esta batalla o esta guerra. Estamos viendo hoy día que todas las curas que están proponiendo son peores que la enfermedad en sí. Todo esto que le llaman teorías de conspiración no es más que personas que se dedican a investigar crímenes, porque estamos hablando aquí de criminales, aquellos que investigan esos crímenes, no todos, porque hay gente que no tiene ningún tipo de seriedad tampoco, pero todo eso es llamado de teorías de conspiración, para desacreditar, para ridiculizar. Así como antes ridiculizaban a la gente, por ejemplo, que había visto ovnis, y la gente ni siquiera se atrevía a hablar de eso. Hoy día es el mismo gobierno que está diciendo, no, si esto es más real de lo que ustedes piensan, nosotros sabemos esto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente finalmente van a terminar diciendo de que van a soltar un poco de archivos, pero van a decir que ellos no saben en el fondo lo que es y que están investigando. Y con eso van a seguir con el control de la situación. El miedo.
es el que nos está realmente gobernando, no es la clase política. Quería traerles muchas más noticias hoy día, aquí en el programa, aquí en Contracultura News, pero nos alargamos con otros temas que sí son realmente importantes, así que vamos a aprovechar este programa para volver a este programa que es CC News, Contracultura News, y ya que está siendo muy difícil poder seleccionar noticias para ponerlas acá, prácticamente no se puede hablar absolutamente de nada. Así que como siempre, si nos quieres apoyar puedes encontrar abajo los enlaces de apoyo, como siempre en la descripción del video, fijado en el primer comentario. Los invito a compartir esta importante información que no van a escuchar en otro lado. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.